Bienvenido un día más a Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre los hermanos Skoll y la creación de un grupo estudiantil a favor de los derechos humanos, la Rosa Blanca. Para empezar esta historia nos tenemos que volver al año 1942, que es cuando se crea este pequeño grupo. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes en contra de la libertad y los derechos humanos, muchos civiles alemanes presentaban un gran descontento con la situación que se estaba viviendo. Hans y Sophie Skoll eran hijos de un político alemán con una ideología en contra del partido nazi. Esto añadido a todas las experiencias traumáticas contra los judíos vividas por Hans cuando tuvo que ir al frente debido a su edad, crearon un gran odio por parte de los hermanos contra el famoso y conocido Adolf Hitler y su ideología contra los judíos. Las actividades de la Rosa Blanca, que es un grupo que prácticamente crearon estas dos personas junto a una larga lista de otros estudiantes, empezó en otoño, en el año 1942. Este fue un movimiento especialmente crítico para el régimen nazi y tras las victorias iniciales en la Segunda Guerra Mundial, la población alemana pasó a ser más consciente de todas las pérdidas y daños de la guerra. En el verano del año 1942, la Wehrmacht alemana se estaba preparando para una nueva campaña militar al sur del frente oriental, para retomar la iniciativa tras la anterior derrota cerca de Moscú. Esta ofensiva alemana fue inicialmente muy exitosa, pero se estancó en el otoño de 1942 y en febrero del año 1943 el ejército alemán se tuvo que enfrentar a una derrota mayor que fue en la batalla de Stalingrado. A partir de ahí fue cuando la Rosa Blanca realmente empieza a indagar un poquito más en una parte un poquito más política y siendo más crítica dentro de lo que vienen a ser sus panfletos. Básicamente las actividades que se dedicaban a hacer estos jóvenes estudiantes era repartir panfletos ideológicos criticando al régimen alemán y al régimen nazi, con la esperanza de que empezara a crear una revolución a favor de las libertades del pueblo. El grupo se amplió a una organización de estudiantes más o menos de Hamburgo, Freiburg, Berlín y Viena. O sea, fue más allá de la Universidad de Múnich, que era donde estos dos estudiantes estudiaban medicina. Bajo gran riesgo, los miembros de la Rosa Blanca transportaban y enviaban folletos donde denunciaban el régimen prácticamente a todos los lados, hacían buzoneo, cualquier tipo de estrategia propagandística. Dentro del marketing se podría decir que estas personas lo hacían, también hacían grafitis, no llegaban a hacer nunca ningún acto de violencia. Y para que te hagas una idea, estos panfletos, te voy a leer 3 panfletos para que entiendas más o menos lo que decían, aunque prácticamente los primeros eran más ligeros, en los cuales solían mencionar cosas de la Biblia, de Aristóteles, de famosos filósofos, pero sí es cierto que aprovechando esta caída por parte de Alemania en Stalingrado, se pusieron mucho más críticos y más agresivos, y ahí a partir de ahí fue cuando se puso un poquito la cosa más turbia con estos dos hermanos. El primer panfleto en concreto decía algo tal que así: ¿no es cierto que todos los alemanes honestos se avergüenzan de su gobierno en estos días? ¿Quién de nosotros tiene alguna idea de las dimensiones de la vergüenza que nos sobrevendrá a nosotros y a nuestros hijos cuando un día se nos caiga el velo y los más horribles de los crímenes que superan infinitamente cada medida humana, lleguen a la luz del día? En estos panfletos en concreto los hermanos Skoll lo que hacen es alentar a las personas de que, ojo, que estamos haciendo cosas muy malas y el gobierno alemán está representándonos a todos. Por ejemplo, este segundo panfleto, desde la conquista de Polonia, 300.000 judíos han sido asesinados en este país de la manera más bestial. El pueblo alemán duerme en un sueño aburrido y estúpido y alienta a los criminales fascistas. Cada uno quiere ser exonerado de culpa, cada uno continúa su camino con la conciencia más plácida y tranquila, pero no puede ser exonerado. Él es culpable, culpable y culpable. Como veis, el objetivo de estos panfletos pues es llamar la atención a las personas que estaban en aquella época viviendo en Alemania. Después, para venirnos un poquito más al detalle de esta historia, nos tenemos que venir al 18 de febrero de 1943, que es por lo que realmente es recordado este grupo. Es una trágica historia, pero sí es cierto que emblemática. Los Skoll llevaron una maleta llena de folletos al edificio principal de la Universidad de Múnich, que era donde estudiaban ellos. Apresuradamente arrojaron pilas de copias en los pasillos. Tenemos que recordar que estos folletos eran los que eran más agresivos, ¿vale? No eran mensajes tan a favor de los judíos, de que no estaba bien lo que se estaba haciendo, sino eran más agresivos en contra del régimen, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Antes de que se terminaran las conferencias de Skoll, notaron que había algunas copias sobrantes en la maleta y decidieron distribuirlas. Sophie arrojó los últimos folletos restantes desde el piso superior
hacia abajo, hacia el atrio. Esta acción espontánea fue observada por el hombre de mantenimiento de la universidad, Jacob Smith. Hans y Sophie Scholl fueron puestos bajo custodia de la Gestapo. Un borrador de un séptimo folleto escrito por Christoph Probst fue encontrado mientras se deshacía de las pruebas, y claramente también fue acusado junto a estos dos hermanos. En un principio, el investigador de la Gestapo pensaba que Sophie no había sido responsable de estos actos. Después Sophie, por su propia opinión, dijo que también había sido responsable. Por lo tanto, fueron detenidos, interrogados y les trataron de sacar la mayor información posible. Tenemos que recalcar que los interrogatorios de la Gestapo no eran de lo más sencillo del mundo. Los Scholls y Probst, en concreto, estaban programados para ser juzgados ante el Volksgerichtshof, perdonad la pronunciación, que es el Tribunal Popular nazi, infame por sus juicios políticos injustos que la mayoría de las veces pues terminaban con lo mismo, con una sentencia de muerte. El 22 de febrero de 1943 fueron declarados culpables de traición y Roland Freisler, el juez principal del tribunal, les condenó a muerte. Los tres fueron ejecutados ese mismo día por guillotina, en la prisión de Standerheim. Los tres se destacaron por el coraje con el que enfrentaron sus muertes, particularmente Sophie, que se mantuvo firme a pesar de los intensos interrogatorios y la intimidación de Freisler, que era durante el juicio. Ella respondió: «Sabes tan bien como nosotros que la guerra está perdida, porque eres tan cobarde que no lo admitirás». Antes de ser ejecutado, Hans, una cosa muy llamativa, pronunció las palabras de «Viva la libertad». Y es que realmente estos dos hermanos nos dejan una bonita lección en la historia. Nos dejan una lección de que la ideología y sobre todo la ética y los valores humanos deben de ir por encima de cualquier cosa. Y no nos debemos de olvidar nunca de que somos humanos, de que somos personas y sobre todo de que realmente todo lo que hace nuestro gobierno frente al resto de gobiernos, frente al resto de personas, también nos va a influir a nosotros en un futuro. Y la verdad es que me ha parecido muy pero que muy importante traer esta pequeña historia respecto a estos dos personajes tan icónicos y tan desconocidos. Sí es cierto que la Rosa Blanca, después de este juicio, fueron descubiertos más miembros, también fueron ejecutados otros miembros, y una cosa característica es que el mismo juez, cuando se puso de baja y hubo otro juez, también juzgó a personas de la Rosa Blanca, y en este caso, en vez de juzgarles a muerte y directamente condenarles a traición y llevarles a una sentencia a muerte, se les condenó a meses de prisión, a servicios comunitarios, etcétera. Es decir, también influyó bastante el juez que estaba en aquel entonces, viendo desde esa perspectiva. Y pues bueno, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si te gusta este tipo de historia y aprendes con ella y te parece interesante, te agradecería que te suscribieras y me apoyases con un pedazo de like. Mandarte un saludo desde Historias Históricas. Me despido y nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós.